Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrar cómo probar una válvula EGR, como la que les estoy mostrando. Hay que retirarla del motor. Está sujeta normalmente con dos pernos, como este. Y esta es la forma de la válvula EGR. Voy a mostrarles el conector, que es en la parte en la que nos vamos a enfocar para realizar la prueba. En la parte superior tenemos tres terminales que corresponden al potenciómetro, que sensa el movimiento o la posición de la válvula, y los dos terminales de abajo son los dos terminales del motor que accionan el eje que abre y cierra la válvula EGR. Vamos a realizar las mediciones de la siguiente manera. Estos dos terminales del motor típicamente tienen alrededor de 8 ohmios y el potenciómetro tiene alrededor de 3K. Vamos a realizar la prueba con un multímetro y vamos a utilizar una lámpara de prueba de 12 voltios como la que tengo acá para poder probar la apertura y cierre de la válvula EGR alimentándola desde la batería de 12 voltios. Vamos a realizar la medición de resistencia del motor de 12 voltios en los dos terminales inferiores. Utilizamos la escala de 200 ohmios y vemos que tenemos una resistencia de 8.3, 8.4 ohmios, que corresponde con el valor estándar. Ahora vamos a realizar la medición del potenciómetro en la parte superior. El punto central es el punto de tierra y el punto de la derecha, en este caso el terminal de la derecha, es el terminal del extremo del potenciómetro. Vamos a realizar la medición y tenemos un valor de 3.2 kiloohmios. Recordarán que les dije al inicio del video que ese potenciómetro tenía alrededor de 3 kiloohmios. Pasamos al punto de la izquierda y vemos que tenemos una resistencia de 710 ohmios. Ese punto indica a la computadora del vehículo que la válvula EGR se encuentra cerrada. Ese es el valor típico. Conforme se aplique tensión en los terminales del motor, ese valor debería variar. Ahora vamos a realizar la verificación de que la válvula tiene apertura y cierre. Bien, ahora vamos a realizar la prueba de apertura y cierre de la válvula EGR de la siguiente manera. Utilizamos desde el borne negativo de la batería un cable y lo conectamos en el terminal izquierdo, en el terminal inferior izquierdo de la válvula EGR. Ahora vamos a utilizar la lámpara de prueba de 12 voltios de la siguiente manera. Conectamos un terminal, borne positivo de la batería, y en el otro extremo vamos a hacer pulsos. Al hacer pulsos en el otro terminal, van a notar que la lámpara se enciende y se escucha la activación de la válvula EGR. Voy a mostrarles en la parte inferior cómo se mueve la válvula hacia arriba y hacia abajo. Voy a dar pulsos a la válvula. Ustedes van a escuchar el sonido y también deben notar cómo se abre y se cierra la válvula en el orificio inferior.